¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, cierre del mes de octubre y en principio lo que era el cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales, que como usted seguramente ya sabe, sobre la tarde del jueves se decidió extenderlo hasta el viernes de la semana próxima, pero de cualquier manera ya el propio gobierno, en palabras de Manuel Adorni, el vocero presidencial, expresó algo que todos sabemos a esta altura de las cosas, que este blanqueo de efectivo que se está cerrando en estos días, en definitiva, ha superado incluso las expectativas más optimistas. En este sentido, Adorni habló de unos 18.000 millones de dólares que habrían ingresado por esta vía al sistema financiero. Lo repito, que resta lo que nos queda transitar de aquí hasta el próximo viernes en esta nueva y extensión de última hora que ha aparecido, ¿no es cierto?, por cuestiones técnicas, de acuerdo a lo que se ha explicado. Pero esos 18.000 millones de dólares se han traducido hasta el momento en un gran crecimiento de los depósitos privados en dólares, que es un tema del que hemos venido hablando. Aquí le muestro, la última información disponible, que hay a partir de datos del Banco Central. En realidad, en este gráfico del economista Salvador Vitelli del Grupo Romano, falta el último día que informó el Banco Central hasta el momento, con un crecimiento adicional de 841 millones de dólares, donde, en este gráfico lo que se observa claramente es que los depósitos en dólares están ya en el máximo nivel desde la salida de la convertibilidad, que es la primera caída vertical que usted tiene cuando prácticamente arranca el gráfico, incluso superando los depósitos en dólares el máximo que se había alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri. Realmente sorprendente el ingreso de fondos por esta vía. Le reitero, estos 18.000 millones de dólares de lo que hablaba Adorni, que hasta el momento se han traducido, si uno toma en cuenta lo que transcurrió del 15 de agosto a la fecha, en un crecimiento de los depósitos privados por unos 15.000 millones de dólares, porque por supuesto que algo de retiro ha habido, porque esto estaba contemplado en lo que eran los parámetros de blanqueo desde el origen. Esto evidentemente ha cambiado, le diría, radicalmente, ¿no?, el panorama en lo que tiene que ver con el sistema financiero y la disponibilidad de dólares en los bancos. Y esto se ha traducido, si uno da un paso más allá, en lo que ha sido una sorprendente también conducta de las reservas internacionales del Banco Central. Aquí le ponemos los números, después los vamos a actualizar con la información de este viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas, pero estos números reflejan lo que ha ocurrido con las reservas desde agosto a la fecha. Le recuerdo en este sentido que se esperaba que este fuera un periodo negativo para la Reserva del Banco Central, incluso en el programa que se había acordado con el fondo, en la última revisión de metas. Lo que se hablaba de una expectativa de pérdida de unos 3.000 millones de dólares en esta etapa, que en realidad, y mucho de esto tiene que ver con el blanqueo seguramente, la conducta ha sido completamente diferente, ¿no? Ahí usted tiene los números a partir de lo que fue el cierre de julio. En principio, en julio las reservas cayeron por lo que fue principalmente el pago de los compromisos con los bonistas, ahí vencen los bonares y los globales. Y a partir de julio, arrancando en agosto, hay 3 meses consecutivos con octubre de crecimiento de las reservas, incluso octubre a un ritmo mayor al de los meses previos, con lo cual, lejos de perder 3.000 millones de dólares, el Banco Central ha ganado, estamos hablando por supuesto de reservas brutas, algo más de 2.200 millones de dólares. Realmente un dato muy positivo para la economía, para el sistema financiero, porque esto, no hay ningún lugar a dudas, muestra la sostenibilidad de un programa que justamente dentro de los puntos de mayor debilidad, aparecían las reservas del Banco Central, ¿no? Y por último, para cerrar los datos positivos de estos días, le cuento rápidamente lo siguiente. La actividad claramente está mostrando signos de que la economía está creciendo y que la recuperación se está extendiendo a distintos sectores. Aquí le muestro rápidamente dos índices que se conocieron en la semana. En primer lugar, el índice general de actividad de la consultora de Orlando Ferreres, que lo que marca es un nuevo crecimiento. Estamos hablando de cifras de septiembre con relación al mes previo, con lo cual, la economía se sigue despegando de lo que fuera el mínimo que para este indicador, se registró en marzo, como también pasa en los indicadores que publica periódicamente el INDEC. Y por último, aquí le muestro un índice que elabora la consultora EcoGo, que hoy dirige Marina Dal Poyetto, que, también está mostrando, aquí estamos hablando de un indicador líder, es decir, esto anticipa el ritmo de la actividad económica. También está mostrando para septiembre un nuevo crecimiento, otra vez desde el piso que este índice también registró en marzo, con lo cual
Además del buen panorama financiero que claramente estamos viendo en los mercados en la Argentina, bueno, se está empezando a sumar lo que faltaba básicamente, que es la recuperación de la economía real. Así que otra muy buena semana desde el punto de vista de la economía y de las finanzas en la Argentina. Hacemos ahora la primera pausa y enseguida hablamos de la extensión del blanqueo y el balance de lo que ha quedado hasta el momento de este proceso de regularización de activos para la economía y para las finanzas de la Argentina. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria, líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, y vamos a hablar entonces en este tramo de mercados y empresa del blanqueo de capitales. Bueno, en principio llegaba a su fin este jueves. La extensión que se ha comunicado justamente en la tarde del jueves apunta a que esto estaría finalizando. Estamos hablando de la primera etapa donde se puede blanquear efectivo el próximo viernes. Así que para hablar de este tema estamos ya en comunicación con el doctor Marcos Jáuregui Berry. Marcos, bueno, te damos la bienvenida en principio y ya para hacer un balance, ¿no es cierto?, lo que ha sido este blanqueo. Sorprendió a todos, ¿no es cierto?, el número de blanqueo de efectivo. Sí, efectivamente fue un blanqueo que nació con una especie de incertidumbre respecto a si la gente iba a sincerar, como es el título, ¿no es cierto?, del blanqueo, si iba a sincerar los fondos e incorporarlos al sistema. Y evidentemente de esa incertidumbre primaria sobre el éxito posible o no, o comparaciones con otro blanqueo, como bien decís, el resultado, incluso hasta hoy, es mucho más favorable respecto a la credibilidad que ha tenido la gente en cuanto a adherir a este régimen, que es lo que se preveía. Incluso este marco de prórroga al cual haces alusión, creo que también está marcado en eso porque el gobierno cree que aún puede haber más fondos y aprovechar esta situación que evidentemente redunda en un aumento en depósitos y una posible inversión a futuro que podría tener una incidencia en el tema económico en general del país, ¿no es cierto?, en ese contexto. Por lo tanto, sí, la respuesta es que la llegada de este blanqueo respecto a la gente que ha adherido ha sido más de lo que en un principio se estimaba. Bien, ahora Marcos, la gran duda que siempre dio vuelta alrededor de cada fecha en la que se establecía el cierre de la regularización de efectivo era cuánto de esos dólares iban a quedar en el sistema. A partir de tu impresión, yo en esta semana, por ejemplo, he hablado con gerentes de algunos bancos y demás, me decía, muy poca plata se está yendo de lo que se podría ir hasta el momento, que recordemos fue lo que se regularizó en septiembre y se podía ya retirar desde el 1 de octubre. Tu percepción de la gente que ha decidido regularizar, ¿tiende a pensar que la mayoría de esos fondos se van a quedar en el sistema o que mucho se va a ir? ¿Qué te parece? No, bueno, evidentemente va a haber que esperar el resultado final, ¿no es cierto? Pero en principio yo creo que todo tiene un contexto y un marco distinto, incluso desde el punto de vista de épocas, de situaciones generacionales.
hay otra visión respecto al dinero en la mayoría o en un núcleo importante de gente que lleva a otro tipo de inversiones, no necesariamente en el tema del mantenimiento de billetes en una caja de seguridad o lo que se denomina bajo el colchón. Creo que hay otra época, hay otras inversiones que se han proliferado en cuanto a sistemas financieros virtuales, acceso a fondos comunes, bonos, bolsas. Bueno, hay una variante en cuanto a ese tipo. También hay otra, sigue habiendo, de hecho lo sigue habiendo, blanqueos orientados a futuras inversiones en cuanto a compra de propiedades y demás. Eso se mantiene y ha habido casos puntuales de blanqueos que directamente estaba apuntando a una inversión inmobiliaria. Lo que se puede uno es plantear del universo en el cual uno maneja, obviamente. Hay una corriente distinta en cuanto al manejo del dinero y la posibilidad del rendimiento del dinero y las pérdidas de chances que existe en mantener el dinero de forma ociosa. Creo que en ese marco también hace que haya depósitos que se mantengan en el sistema y que busquen una colocación financiera que les haga rendir sin retirarlos al efecto de tenerlos sin que ello le reditúe ningún tipo de beneficio. Así que creo que hay varias cosas que se están dando para que haya fondos que se mantengan y también en cierta manera hay una credibilidad al sistema financiero. El hecho de los números que se manejan, las posibilidades que puede haber, también hoy no hay en la gente una percepción de un riesgo financiero importante que les haga una necesidad en retirarlo. O sea, hay bastante cantidad de cosas como para presumir que los fondos en su mayoría van a quedar en el sistema. Bien. Por último te pregunto por lo que queda de este proceso, porque se cierra la etapa 1 el próximo viernes 8, ¿no? Hasta ahí se podía realizar dinero en efectivo depositándolo en cuentas bancarias, pero por ejemplo, cuentas en el exterior se pueden declarar en etapas posteriores, inmuebles y otro tipo de activos. ¿Qué queda abierto después del cierre de esta etapa 1? Esa es la pregunta. Queda abierto, exactamente, queda abierto todo excepto el depósito de dinero en efectivo. La etapa 1 en realidad tiene dos cuestiones fundamentales. La tasa o la penalidad, o como se le diga, del 5% para los fondos que se regularicen, siempre tomando la franquicia de 100.000, ¿no es cierto? Que eso lo damos por superado, pero la tasa es del 5%. Y el otro es que se termina la posibilidad de blanquear dinero en efectivo llevando los billetes al banco para depositarlo en una cuenta cera y a partir de ahí llevar a su blanqueo. Es decir, esa etapa es la que termina en la etapa 1 precisamente, y la posibilidad de ingresar dinero concluye. Lo que queda es cualquier otro bien que alguien quiera blanquear con una alícuota superior, porque va a ser del 10% en lo que exceda de 100.000, pero incluye cualquier otro bien, incluido, como bien decís, colocaciones, cualquier otro bien que lo que precluye y que no se va a poder hacer, en principio, es el depósito de dinero en efectivo. Esa es la etapa que se da por superada. Después, todo el resto de los bienes, el régimen se mantiene con una alícuota distinta. Bien. Marcos, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre. Buen fin de semana. Nada, gracias. Conversamos entonces con el doctor Marcos Jauregui sobre este blanqueo de capitales de etapa 1 que está concluyendo en principio el próximo viernes 8 de noviembre. Hacemos una nueva pausa y enseguida hablamos de los números que nos deja la semana en el sistema financiero. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas,
Siempre. Obras sanitarias. 40 años. Pasamos en este tramo de mercados y empresas entonces a hablar de lo que ha sido la semana en el mercado financiero y en el contexto internacional una semana con idas y vueltas donde el dato clave en principio, la expectativa está creada en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo martes. Ese seguramente es un hecho muy relevante. Días después viene la reunión de Comité Abierto de la Reserva Federal, con lo cual, naturalmente, uno puede esperar en estos procesos previos que los mercados estén, digamos, dentro de un rango acotado a la espera de que surjan definiciones en esos aspectos. De cualquier manera, en la mañana de este viernes, en que estamos grabando Mercados y Empresas, se conoció el dato de empleo en los Estados Unidos que favorece nuevas reducciones de la tasa de interés por parte de la Fed, con lo cual los mercados este viernes están reaccionando con subas realmente interesantes. Pero vamos a ver cómo queda el resumen de lo que pasó en estos días en la bolsa argentina. Comenzamos como siempre con bonos y acciones y el resumen que tiene que ver con lo que ocurrió en la semana en promedio con los bonos argentinos en dólares con legislación local y el índice Merval en dólares. Los bonos ligeramente para arriba, 0,76%, mucho mejor los bonos más largos, el 2035, el 2041, que terminaron con subas superiores al 1%, el más débil, el más operado, el 2030, que terminó con una ligera baja. En el caso de las acciones, una semana oscilante, un poco al compás de lo que ocurrió en Estados Unidos, con idas y vueltas. Termina el Merval en dólares 0,78% abajo después de varias semanas de suba significativa. En el caso de los títulos públicos en dólares con legislación local, después de lo que ha sido la suba de esta semana, los rendimientos quedan como ven en pantalla. Esto tiene que ver con las tasas internas de retorno anuales que proyecta cada uno de estos títulos. El rendimiento anual más importante para el Bonar 2030, 16,80%, y desde ahí, sendero descendente hasta el 13,40% del 2035 y el 2041. En el caso de los títulos Bopreal, aquí les recuerdo que son títulos los de la serie 1 que pueden aplicarse al pago de impuestos nacionales progresivamente. Semana de suba de casi 1%. Esta semana los Bopreal pagaron renta y esa renta seguramente en gran parte se reinvirtió en los mismos títulos como es habitual en el mercado. La serie 1A termina con un rendimiento anual en dólares, otra vez hablamos de la tasa interna de retorno del 11,60%, la 1B 11,20% y la 1C 11,10%. En los tres casos, estas tasas internas de retorno están estimadas, suponiendo que el inversor aplica estos títulos al pago de impuestos en su momento. Y por último, para cerrar este bloque de renta fija en dólares, presentamos lo que es hoy la oferta de obligaciones negociables a través de 4 muestras, como hacemos habitualmente. Ahí usted tiene distintos plazos de vencimiento, también distintos emisores. IRSA 2025 tiene una TIR del 4,77% anual, neto de gastos al cierre del viernes. Y de allí los rendimientos son ascendentes hasta YPF con vencimiento en septiembre de 2031, que está ofreciendo actualmente una tasa interna de retorno del 7,44% anual. Y con este panorama ya pasamos a la última pausa aquí en Mercados y Empresas, y después de esa pausa hacemos la charla semanal habitual con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Esto después de la siguiente pausa. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Cada viaje que emprendemos es único, porque en esos
eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá. Y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina. Tu viaje empieza acá. Somos una empresa con más de 40 años de trayectoria. Líder en el rubro metalúrgico y de la construcción en seco. Tenemos un amplio stock para satisfacer tus necesidades. Y una flota propia de camiones que garantiza una distribución ágil y eficiente. Poseemos 2 centros de atención y 2 centros de distribución. Nuestro objetivo es hacer realidad tus mejores proyectos. Centro Cider. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Adriana, bueno, te damos la bienvenida y contanos un poco qué destacarías de esta semana en la bolsa. Se cerraba el blanqueo, ahora se extendió hasta el próximo viernes 8 de noviembre, pero está claro que esto viene generando, ya lo hemos charlado, una revolución en la bolsa y en el sistema financiero, ¿no? ¿Qué pasó en estos días ahí en la bolsa? ¿Qué nos contás? Sí, nosotros esta semana tuvimos, mucha gente que había blanqueado en este segundo tramo, inclusive en el primer tramo, y se había tomado un tiempo como para pensar o decidir qué era lo que quería hacer. Así que consultas y operaciones siguen muchísimas. Ahora, con esta extensión teníamos muchos que habían depositado esta última semana, y hay que ver qué actitud toman los bancos, si lo toman como una prórroga o directamente hacen como otra etapa, como fue en el primer caso, ¿no? Que a los que habían depositado antes del 30 del 9, en los primeros días de octubre se lo devolvieron. O al menos podían disponer para lo que ellos querían sin pasar por una cuenta cero. Y en la semana fue la primera semana que hubo 2-3 días así como de corrección de los bonos. El bono, por ejemplo, de la L30, nosotros observamos que había llegado a 67% la paridad, ahora está 64,5, 64,70, o sea que las correcciones son mínimas. Hubo mucha gente que también había entrado y tuvimos muchísima consulta qué hacer con los bonos, ¿no? Si me los quedo o los vendo. Hay que pensar que hay gente que los ha comprado el año pasado. Entonces, ante la consulta esa, digo, cada uno será en base a lo que quiere hacer con los fondos. Salir, por decir, estoy ganando, algunos lo han tomado igual, la decisión, se dieron por conforme porque triplicaron prácticamente los fondos. Y después están los que también entraron al blanqueo y en la primera etapa del blanqueo hay que pensar que han hecho una gran diferencia en dólares al momento de esta semana. Así que mucha consulta por ese tipo. Siempre recomendamos ahora quizás ir a bonos que pagan más tasa, como puede ser el AL35 o el AE38, que ya vas a otro tipo de inversión. No vas solamente por el salto de la paridad, que era ridículo lo que estaba el AL30 y la devolución del capital, sino realmente te vas a hacer otra inversión que es permanecer. Así que eso por un lado. Las obligaciones negociables también estuvieron más tranquilas, volvemos a rendimientos de casi el 8%, es decir, el mercado se tranquilizó un poco con respecto a la locura que era la inversión de fondos de todos los que blanqueaban. Claro. Así que pensamos que, no sé, yo hoy lo veo como que están muy pendientes todo de lo del martes, viste las elecciones en Estados Unidos, y las versiones son distintas y están muy justas las elecciones, entonces nosotros por nuestra parte pensamos que vamos a tener un buen fin de año, porque las noticias siguen siendo buenas. Y todos los balances que han entrado, esta semana entraron los balances de las transportadoras de gas, TGN, TGS, y la verdad fueron balances muy buenos y eso produjo una suba de un 10% en el papel. Esta semana que viene vamos a tener el YPF, que es otro de los balances que uno está esperando, y también pensamos que va a ser muy bueno. Así que un poco ese sería el resumen de la semana. Bien. Por último te pregunto, Adriana, pues es algo que, como te decía la semana pasada, preocupa o, sorprende sobre todo a mucha gente, es la baja sostenida del dólar, ¿no? Otra vez te pregunto, ¿qué es lo que ves que está pasando? La gente no está comprando dólares, hay mucha oferta de empresas, que esto algo se ve. ¿Cómo lo estás viendo? Porque el dólar MEP sigue flojo y esto se traslada al dólar libre en todas sus variantes, ¿no?
Sí, en realidad no hay tantas operaciones de compra de dólar, ¿viste? Siempre, puntualmente por día tenemos, pero antes era 3 veces más quizás el que quería comprar dólares. Quizás ahora, ¿viste? Se están como, o compran el bono y se lo quedan y esperan a ver qué pasa, o sea, ya la tónica del inversor cambió un poco, o sea, no es solamente lo del dólar. Y ventas, te diría que lo que más vemos siempre, bueno, nosotros trabajamos mucho con las constructoras y lo que más se ve son, o sea, todo lo que reciben dólares por los desarrollos inmobiliarios y los venden a través de este sistema. Pero en realidad, si te tengo que decir grandes operaciones de venta por empresa, solo el rubro de, yo digo, de las constructoras. Y en cuanto a compras, sí, puntualmente hay empresas que realizan compras, porque hay que ver que también el valor del dólar, 1150, 1170, 1130, ponele que ha oscilado en eso en la semana, también no deja de ser interesante, ya que según la cobertura que quieran tener. Porque también las tasas han bajado. Entonces, el famoso carry trade, viste, que te dicen, no, colocan los fondos y después compran el dólar, tampoco se da tanto. Las tasas están de caución, yo te diría que están alrededor del 40. Y bueno, ya la gente es como que ya duda en esos niveles de dólar, viste, de 1150, si coloca o compra. Y bueno, por eso se da, pero no hay una locura por tener el dólar más en la mano. Se ve que la expectativa es que no va a haber grandes saltos por ahora, ¿no? O sea, por lo menos. Adriana, bien, gracias por tu tiempo como siempre y buen fin de semana. Bueno, gracias Marcelo. Bien, y después de la charla con Adriana, tiempo simplemente para repasar cómo quedan el dólar y las reservas internacionales del Central en este cierre de semana. En el caso del dólar, bueno, como conversamos con Adriana, continúa la debilidad sostenida de la moneda estadounidense en el mercado financiero. El MEP termina 0,18% abajo en 1.140 pesos por dólar. El Blue 1.190 cae casi 3%, pero en realidad se está alineando lo que es el dólar en la bolsa. Y el contado con liquidación con una ligera suba de 1.170 pesos, con una suba del 0,60%. Por supuesto que con esta caída del MEP se sigue reduciendo la brecha con el oficial mayorista, que termina la semana en 9,90,75, con lo cual la brecha se acerca ya al 15%. Y por último, las reservas internacionales del Central, que no dejan de sorprender. En la apertura del programa, con datos hasta el jueves, cierre de octubre, mostrábamos 3 meses consecutivos de mejora. Para agosto, septiembre y octubre, este viernes 1 de noviembre, las reservas saltan hasta 29.800 millones de dólares. El Central compró dólares toda la semana, cada una de las 5 jornadas. Pero fíjese usted el cambio de lo que ha sido este viernes. Bueno, esto tiene que ver un poco con los movimientos de fin de mes. El último día caen, el primer día del mes siguiente se recuperan. Esto tiene que ver con la administración de lo que es la liquidez de los bancos. 29.800 millones de dólares entonces al cierre de este viernes, con un crecimiento en un solo día de unos 1.200 millones de dólares. Así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana. El dato clave, sin lugar a dudas, es la recuperación de reservas internacionales del Banco Central en un periodo estacionalmente difícil, ¿no?, para la acumulación de reservas. Agosto, septiembre y octubre terminan entonces con crecimiento de las reservas brutas, lo que era algo impensado algunos meses atrás, y fortalece, por supuesto, el panorama económico y financiero. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.